Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a una nueva edición de CCTV Noticias. Soy Xuxin, transmitiendo en vivo desde Beijing. Comenzamos repasando los siguientes titulares. El máximo órgano legislativo de China aprobó la primera ley antiterrorismo del país. El Ministerio de Comercio de China informa que los principales objetivos económicos del 12º Plan Quinquenal se cumplieron. Los ministros de Exteriores de Corea del Sur y Japón aportarán el tema de las esclavas sexuales en tiempos de guerra. Graves inundaciones en 4 países de América del Sur afectan a más de 160.000 personas. Abrimos esta edición con el máximo órgano legislativo de China, que aprobó el domingo la primera ley antiterrorismo en el más reciente intento de abordar la cuestión del terrorismo doméstico y ayudar a salvaguardar la seguridad mundial. Los legisladores aprobaron el proyecto a final de la sesión bimestral de una semana de duración del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional. La ley entrará en vigor el 1 de enero de 2016. En una conferencia de prensa sobre la aprobación de la primera ley antiterrorismo de China, el Ministerio de Seguridad Pública informó de que esta legislación llega en respuesta a las crecientes amenazas terroristas a nivel nacional e internacional. La aprobación de la legislación especializada en la lucha contra el terrorismo se basa en las vigentes disposiciones de la ley. Se basa no solo en la necesidad de luchar contra el terrorismo, sino en la responsabilidad de China con la comunidad internacional. Además, proporcionará apoyo jurídico y garantías para la nación con el objetivo de combatir las actividades terroristas, así como salvaguardar la seguridad nacional y pública, asegurar las vidas y los bienes del pueblo y fortalecer la cooperación antiterrorista en la comunidad internacional. La Oficina de la Ley Penal señaló que la implementación de la legislación es imprescindible para lograr un equilibrio entre la salvaguarda de la seguridad social y la protección de los legítimos derechos de los ciudadanos y las organizaciones. En primer lugar, el terrorismo es una amenaza para la seguridad nacional y pública, así como la seguridad de la vida y los bienes de los ciudadanos chinos. Es por eso que estamos fortaleciendo las medidas para combatir el terrorismo y prevenir ataques o actividades terroristas. Esto en sí mismo es una parte importante de la protección de los derechos humanos. En segundo lugar, las agencias de implementación de la ley deben tomar las medidas necesarias para llevar a cabo las operaciones en la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, tenemos que regular estas operaciones policiales y evitar las infracciones de los derechos legales de los individuos y organizaciones. Li también dejó en claro que ciertos requisitos que obligan a las empresas tecnológicas a compartir información durante las investigaciones relacionadas con el terrorismo no causarán perjuicios a los intereses comerciales ni vulnerarán los derechos humanos. Tales reglamentos no afectarán la operación normal del negocio de las empresas y no utilizaremos la ley para abrir compuertas traseras para violar los derechos de propiedad intelectual de las empresas o de socavar la libertad de expresión en Internet, ni las creencias religiosas de las personas. Mientras tanto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de China asevera que el terrorismo constituye una importante amenaza a la seguridad mundial y la legislación antiterrorista tiene en cuenta las condiciones específicas de China. China se enfrenta al grave desafío de ataques terroristas que amenazan las vidas y las propiedades del pueblo chino. Y la razón por la que contamos con esta ley antiterrorista es mejorar el sistema legal y ejercer plenamente el imperio de la ley. Es una medida justa y razonable para combatir el terrorismo. La recientemente aprobada ley establece los principios básicos para el trabajo en la lucha contra el terrorismo y refuerza las medidas para la prevención, el manejo, las sanciones, así como la cooperación internacional. Las autoridades destacan la misma es esencial para hacer frente al terrorismo en el país y ayudar a mantener la seguridad mundial. CCTV, en español.
Esta nueva ley antiterrorismo ha sido incluida en la Estrategia de Seguridad Nacional de China. Entrará en vigor el próximo mes de enero. Veamos ahora los principales aspectos que aporta la legislación. El término terrorismo es definido como cualquier propuesta o actividad que signifique violencia, sabotaje o amenaza y tenga como finalidad lograr ciertos objetivos políticos e ideológicos. La ley antiterrorismo propone la creación de un órgano rector nacional para el trabajo antiterrorista que se encargará de identificar las actividades y el personal terroristas, así como de coordinar el trabajo antiterrorista a nivel nacional. El Estado ofrecerá el respaldo financiero necesario a las regiones clave, donde las autoridades de seguridad nacional, seguridad pública y las Fuerzas Armadas establecerán las fuerzas antiterroristas. Mientras tanto, se creará un centro de inteligencia nacional para coordinar los esfuerzos transregionales y de los distintos departamentos en la información y la inteligencia antiterroristas. De acuerdo con la nueva ley, se exigirá a los operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de Internet ofrecer apoyo técnico, incluyendo la descodificación, a la policía y las autoridades de seguridad nacional en la prevención e investigación de actos terroristas. Igualmente deberán evitar la difusión de información sobre el terrorismo y el extremismo. CCTV en español. El máximo órgano legislativo de China aprobó el domingo el primer proyecto de ley contra la violencia doméstica del país en una decisión histórica para poner bajo protección legal a las víctimas de estos abusos tradicionalmente silenciados. La aprobación se logró con una mayoría absoluta al cierre de la sesión bimestral de una semana de duración del Comité Permanente de la Asamblea Popular Nacional, el máximo cuerpo legislativo de China. El país prohíbe cualquier forma de violencia doméstica, apunta la nueva ley, que define formalmente la violencia doméstica y simplifica el proceso para obtener las órdenes de alejamiento. La ley califica de violencia doméstica el abuso físico y psicológico infligido entre los miembros de la familia e incluyen golpes, heridas, restricciones o limitación forzada de la libertad física, así como improperios y amenazas verbales, entre otros. De acuerdo con el nuevo proyecto de ley, las víctimas y las personas bajo peligro de sufrir violencia doméstica pueden solicitar una orden de protección personal y el tribunal tiene que dar una respuesta en un plazo de 72 horas. En los casos urgentes, la decisión deberá tomarse en un día. La ley define las responsabilidades de las distintas entidades, incluidos el gobierno, las comunidades, escuelas e instituciones médicas. El establecimiento de la ley contra la violencia doméstica no está dirigido a separar a las familias, sino a protegerlas, porque basados en ese propósito legislativo, la prevención es el factor más importante. Esta ley deja bien claro el papel de cada entidad. En encuestas realizadas sobre el estatus social de la mujer en China, casi un cuarto de las encuestadas casadas manifestaron que han sido víctimas de la violencia doméstica. Dentro del grupo que requiere protección también se encuentran los enfermos graves, los discapacitados, los adultos mayores y los menores de edad. La policía, las federaciones de mujeres y los órganos de servicios sociales, además de los familiares cercanos, deberán ser capaces de solicitar estas órdenes para las personas que carezcan o tengan limitada su capacidad civil o aquellas que no puedan hacerlo por sí mismas como resultado de la fuerza física o amenazas. La protección legal para los grupos vulnerables llega acompañada de un aumento en el número de refugios temporales y los centros de servicios sociales. La ley entrará en vigor a partir de marzo de 2016. CCTV en español. Otro resultado notable de la reunión de la máxima legislatura es un cambio en la ley de planificación familiar. A partir del 1 de enero del próximo año se permitirá a todas las parejas tener un segundo hijo, terminando oficialmente la política del hijo único después de décadas de duración. Esta relajación de las políticas muestra los esfuerzos para contrarrestar la reducción de la pobreza y de trabajo y la población cada vez más envejecida. Veamos. Legisladores chinos dieron este domingo luz verde a la enmienda que permitirá a todas las parejas tener un segundo hijo a partir del 1 de enero de 2016. La implementación de la nueva política optimizará la estructura de la población, reforzará la fuerza de trabajo y frenará la tendencia de envejecimiento de la población. La política también promoverá un crecimiento equilibrado de la población e impulsará el desarrollo económico.
La política de una pareja o un niño se estima que ha impedido el nacimiento de unos 400 millones de niños, lo que reduce la presión sobre los recursos y el medio ambiente. Mientras tanto, una serie de problemas sociales surgió, principalmente la disminución de la fuerza de trabajo y el envejecimiento de la población. Más de un 15% de la población es mayor de 60 años y la población en edad de trabajar ha comenzado a disminuir. China tiene 140 millones de mujeres en edad de procrear que ya han criado a un niño. Después de que se aprobó la nueva ley, cerca de 90 millones de ellos se espera que tengan un segundo hijo. Se espera que la nueva política implemente alguna nueva medida para animar a las personas a tener un segundo hijo. No importa uno o dos niños en la familia. Incluso algunos lugares permiten tener 3 hijos. Pueden extender su licencia de maternidad y otros beneficios sociales relacionados. Bajo la ley saliente, las parejas que se casaron tarde y retrasan el tener hijos podían optar por un matrimonio y licencias de maternidad más largas, mientras que las parejas que decidieron tener un solo hijo recibieron beneficios. Estos artículos se han suprimido en el proyecto. Sin embargo, la nueva ley no afectará a los beneficios recibidos por la generación de más edad que se hayan acatado a la Ley de Planificación Familiar. CCTV, en español. Cambiamos de asunto. El Ministerio de Comercio de China informó que los principales objetivos económicos del 12º Plan Quinquenal se cumplieron pese a la recesión mundial. El ministro de Comercio chino Cao Huchong anunció en la conferencia de trabajo el domingo que el consumo contribuyó al 60% del crecimiento económico de China en 2015. Agregó que el comercio detallista en línea rondará los 618.000 millones de dólares este año, dato que lo situará primero a nivel global. La venta al por menor de bienes de consumo en 2015 se estimó en los 4,6 billones de dólares. El titular informó también que el volumen de exportaciones subió un 6,5% interanual de 2011 a 2015, representando el 13,2% del total mundial en el año que termina, mientras que el crecimiento anual durante el mismo periodo del sector servicios comportó un ascenso del 13,6% para ubicarse segundo a nivel planetario. De acuerdo con el portafolio, China utilizó 620.000 millones de dólares de la inversión extranjera directa de 2011 a 2015, válido para un incremento del 30% cotejado con el lustro previo y una expansión anual del 14,2%, la tercera del mundo. Cao recordó que en estos 12 meses, China firmó 14 tratados de libre comercio, invirtió en más de 50 zonas de cooperación comercial y económica en el extranjero y rubricó más de 3.000 proyectos en el exterior. CCTV en español. Están viendo CCTV Noticias. No se vayan, regresamos en breve con más noticias internacionales. Los ministros de Exteriores de Corea del Sur y Japón abordarán el tema de las esclavas sexuales en tiempos de guerra. Graves inundaciones en 4 países de América del Sur afectan a más de 160.000 personas. El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Sur, Yoon Bin-se, y su homólogo de Japón, Fumio Kishida, se reunirán el lunes en Seúl para abordar el polémico tema de las esclavas sexuales durante la Segunda Guerra Mundial, que han lastrado las relaciones entre ambos países durante décadas. El canciller surcoreano adelantó que la reunión durará 1 hora. Los medios japoneses informaron de que Tokio podría proponer la creación de un fondo para ayudar económicamente a las víctimas surcoreanas, una manera de dar por zanjado el asunto de una vez por todas. Uno de los pasos para retomar las negociaciones de reconciliación lo dará el primer ministro nipón, Shinzo Abe, que mandará cartas a las víctimas disculpándose y reconociendo la responsabilidad de Japón. Los historiadores surcoreanos calculan que alrededor de 200.000 mujeres, la mayoría procedentes de la península coreana, fueron obligadas a servir de esclavas sexuales durante la ocupación militar japonesa en la Segunda Guerra Mundial. CCTV en español. Y otras noticias, graves inundaciones en 4 países de América del Sur han afectado a más de 160.000 personas. Las fuertes lluvias en Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay llevó a los funcionarios a evacuar a decenas de miles de residentes y mató al menos a 6 personas. Los aguaceros provocados por el fenómeno de El Niño golpean fuertemente a Paraguay, donde un total de 130.000 personas han sido reubicados en refugios, y el presidente Horacio Cartes han declarado el estado de emergencia.
Brasil anunció una ayuda de emergencia de 1,8 millones de dólares estadounidenses para las comunidades afectadas por las inundaciones en el sur del país, donde unas 8.000 personas se encuentran desaparecidas. En Argentina, casi 20.000 personas se han quedado sin hogar y al menos una persona ha muerto en un incidente relacionado con las inundaciones. El primer vuelo directo entre China y Cuba ya es una realidad. Desde este domingo une las capitales de Beijing y La Habana, haciendo escala técnica en la ciudad canadiense de Montreal para abastecerse de combustible. Veamos. El vuelo de Air China, inaugurado oficialmente este domingo, es la primera ruta directa entre China y el país caribeño. Con él, el tiempo de vuelo se reduce a 16 horas. En 2014, cuando Estados Unidos comenzó a levantar su histórico embargo contra Cuba, el número de visitantes extranjeros a la isla llegó a 3 millones, con un incremento del 20%. Hoy en día, China es el 14º país en envío de turistas a Cuba. Air China estima que el número de visitantes chinos a la isla, alrededor de 20.000 en estos momentos, puede aumentar significativamente en los próximos años. La gente que viajaba a Cuba desde China solía cambiar de avión en París o Moscú, por lo que el tiempo de vuelo se podía prolongar hasta más de 20 horas. Ahora, sin embargo, los pasajeros pueden llegar a Cuba en un vuelo directo. El hermoso paisaje de la isla, sumado a unas condiciones de viaje mucho más cómodas, va a atraer a un gran número de turistas chinos. La apertura de esta nueva ruta es una demostración de la larga y tradicional amistad entre China y Cuba. Esperamos que más y más chinos viajen a nuestro país por turismo, negocio o estudios. Nos vamos a Irak, donde las fuerzas gubernamentales han reportado una victoria contra el grupo Estado Islámico, remontando la mayor parte de la ciudad de Ramadi de las manos de los yihadistas, luego de un mes de ofensiva. Un portavoz de las fuerzas élites antiterroristas de Irak afirma que los militantes de Estado Islámico han abandonado el gobierno provisional. Los soldados se encuentran peinando el complejo en busca de artefactos explosivos y otras trampas. La última fase de la ofensiva para recaptar la ciudad de Ramadi se inició el pasado martes, después de que las tropas del gobierno lograron avanzar bajo el apoyo de los ataques aéreos liderados por Estados Unidos. Cerramos aquí este bloque informativo. A continuación, repasamos otros titulares de la jornada. Un museo acerca a los niños la historia de la lengua china escrita. China acoge la puesta en escena de la obra infantil finlandesa El Rey en el Valle de los Múminos. Bienvenidos de vuelta. Aprender a escribir en chino puede ser una tarea titánica, pero no tiene por qué ser aburrida. En un museo llamado Un viaje de caracteres chinos se muestran cómo estos símbolos son cápsulas de historia china. Las lecciones que se aprenden de manera divertida se recuerdan para siempre, algo que también se aplica a los caracteres chinos. Por ejemplo, los 5 caracteres que simbolizan las 5 virtudes del confucianismo se construyen con 4 bloques de madera. Aquí aprendo los orígenes y los distintos estilos de caligrafía de algunas palabras. He aprendido muchas palabras aquí. Los caracteres chinos no son solamente los elementos de una lengua, sino mensajeros culturales. Con estos aparatos y pantallas, estamos intentando despertar el interés de los niños en los caracteres chinos y en la cultura detrás de los mismos. Expertos lingüísticos señalan que los caracteres chinos son una especie de código para descifrar el desarrollo de la civilización y la sociedad chinas. Una historia que se remonta más de 3.000 años atrás, a caracteres tallados sobre caparazones de tortuga o huesos, después en piezas de bronce y finalmente en impresiones modernas. Es un museo que también pueden visitar los adultos. Hay información sobre emperadores que tenían buena caligrafía, sobre el desarrollo de la tecnología de impresión y sobre los 100 apellidos. CCTV en español.
Con motivo del 65 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Finlandia, los Moomins, populares personajes animados finlandeses, han llegado al país asiático. La obra infantil El Rey en el Valle de los Moomins, coproducida por el Teatro Svenska de Finlandia y el Teatro Nacional Infantil de China, debutará en la sede de esta última entidad el 30 de diciembre. La obra se basa en los libros y las ilustraciones del escritor finlandés Tove Jansson y cuenta la historia de una familia de personajes fantásticos que recuerdan en apariencia a los hipopótamos. Esta será la primera ocasión en que una pieza de los Moomins llega a los escenarios de la nación asiática. El director Markus Groth del Teatro Svenska estará al frente de la producción y sumará esfuerzos con intérpretes chinos. Los Moomins nacieron en 1946 y su universo ya ha sido adaptado al cine y la televisión. La influencia de estos personajes en varias generaciones de finlandeses es patente y su popularidad se ha traducido en el lanzamiento de juguetes, papelería y accesorios relacionados en todo el mundo. CCTV en español. Hablamos ahora de música. Se trata del álbum que han protagonizado el año de muchas maneras. Desde sus éxitos tanto en venta como en estrategias digital, la cantante británica Adele está asumiendo un lugar central en la industria musical. Las ventas musicales no encontraron en 2015 su mejor año, pero en cuanto la cantante británica Adele llegó con su trabajo titulado 25 a finales de año, rompió los récords de ventas semanales en la historia de Estados Unidos. Hoy anunciamos Apple Music, el siguiente capítulo en la música, y sé que les va a encantar. Cambiará la manera en la que se experimenta la música para siempre. A pesar de que la música digital ha cambiado los fundamentos de la industria musical, Adele escogió no poner a disposición de los servicios en Internet la totalidad de su álbum. La estrategia supone que los consumidores deben comprar directamente el trabajo del artista, lo cual ha potenciado el número de ventas de álbums. La cantante británica se une a un creciente número de artistas que toman cada vez más las riendas del acceso a sus contenidos. Taylor Swift eliminó su álbum 1989 de la promoción de 3 meses gratuitos ofrecidos a los clientes de Apple Music. Swift alegó que los escritores, productores y músicos no cobrarían por su trabajo. El miedo a quedarse atrás llevó al gigante tecnológico a revertir su política y declarar que pagaría por los derechos intelectuales. Apple se une así a otros servicios digitales de música como Spotify, Pandora y QQ Music en la batalla por el contenido exclusivo. Los beneficios de la música digital a nivel global continúan escalando. La organización IFPI declara que este sector sumó alrededor de 7.000 millones de dólares en 2014. Va camino de ocupar la cuota de mercado de los CDs y los vinilos. Pero no todos los músicos están dispuestos a unirse al mundo digital. Hay ciertos géneros que nunca han dejado de poner su música en casetes. Diría que los artistas de estilo metal e industrial siempre han continuado con las cintas. Pero muchos otros géneros han regresado también a los casetes. La gente quiere una alternativa a lo digital. Lo digital es sencillo, pero las cintas te traen de vuelta a los días en los que la música era un objeto mucho más tangible. En una entrevista con la revista Time, Adele declaró que no utiliza servicios de transmisión de música porque son efímeros. Ella piensa que la música debería ser un evento. Esto demuestra que para algunos músicos y consumidores no hay sustituto al ser capaz de sostener la música en las manos. CCTV en español. El Gran Teatro Nacional de China, ubicado en el corazón de Beijing, es el mayor centro de artes escénicas del país y programa habitualmente espectáculos de todo el mundo. Veamos a continuación qué obras se estrenarán próximamente. Zhang Yi es uno de los directores de orquesta más jóvenes e influyentes de toda China. Exdirector adjunto y musical del Ballet Nacional de China, como director, Zhang es también aficionado a la música moderna y ha realizado muchos estrenos de obras de compositores modernos. En mayo de 2012 se le dio el premio a la contribución sobresaliente en el Festival de Música Moderna de Beijing por dirigir numerosas representaciones de música moderna china y occidental. En esta ocasión, Zhang será el encargado de dirigir el concierto de Año Nuevo del Gran Teatro Nacional de China, el cual tendrá lugar el 31 de diciembre. El director Wang Xiaoying tuvo la idea de ensayar y coordinar la versión china de Taking Leave tras verla representada hace 17 años.
En su adaptación, el protagonista es un experimentado actor de obras de Shakespeare. La historia trata sobre cómo la salud mental de este actor mayor se va deteriorando hasta alcanzar la total inconsciencia. El director enfatiza la atención que reciben en la obra los pacientes con Alzheimer, pues el protagonista confunde a menudo su vida real con los papeles que representa en las obras y no es capaz de diferenciar la realidad de la ficción. La audiencia podrá comprobar así los delicados vínculos que esta situación, entre otras, genera en su familia. Lang Lang dará un recital de piano el 3 de enero en el que interpretará piezas de Tchaikovsky, Bach y Chopin. El pianista chino, que ha ganado numerosos premios y ha sido elogiado por el exsecretario general de la ONU, Kofi Annan, como mensajero de la paz mundial, ha aparecido en importantes ocasiones como el concierto de inauguración de la Copa Mundial de 2006, la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Beijing 2008 o la conmemoración este año del 70 aniversario de la victoria del pueblo chino en la guerra de resistencia contra la agresión japonesa y de la Guerra Mundial antifascista. CCTV en español. A seguir, revisemos la cartelera china de cine de esta semana. Con esta información de cine terminamos esta edición de CCTV Noticias. En nombre de todo el equipo aquí en Beijing, les agradecemos su sintonía. Soy Xu Xin en Beijing. Hasta la próxima edición.